Sean bienvenidos a su programa Café con Sabor a Biblia. Hemos llegado a la Z, hemos recorrido el abecedario bíblico y queremos culminar con la Z, que es Zaqueo. Vamos a centrarnos hoy en este personaje de la Sagrada Escritura, concretamente del Nuevo Testamento, que se presenta con el nombre de Zaqueo. ¿Quién es Zaqueo? ¿De dónde viene el origen de su palabra? ¿Por qué Jesús lo llamó? ¿Cuál fue la predilección que tuvo Jesús sobre él? ¿Por qué algunos en la historia del Nuevo Testamento lo presentan como la catequesis de Zaqueo? ¿Qué tanto nos enseña el texto bíblico de San Lucas cuando nos habla de este personaje? ¿Por qué lo presenta en Jericó? ¿Qué nos va a transmitir hasta el día de hoy? Para mí es muy importante llegar a este punto porque es como culminar todo este proceso de este abecedario bíblico donde hemos recorrido tantos temas y tan variados y podernos centrar en un personaje tan polémico, pero a la misma vez con tanto heroísmo en su conversión y en la aceptación de darle a Jesús el mejor de los lugares para su vida. ¿Quién es Zaqueo? ¿De dónde viene la palabra Zaqueo? ¿Qué significa? En la cultura bíblica, lo más común es encontrar el nombre de Zacarías. Zacarías viene siendo un nombre que probablemente signifique el Señor se acuerda de nosotros. Es lo que significa el nombre de Zacarías. En nuestra narración, la narración que presentamos de la Biblia, sobre todo de San Lucas, Zaqueo es el diminutivo de la palabra Zacarías o del nombre de Zacarías. Si Zacarías es el nombre del padre, lo más seguro que el hijo o al nieto, como acostumbran los judíos, ponerle nombre del padre al nieto del padre, al abuelo, entonces el nieto va a llevar siempre el nombre del abuelo y el diminutivo de Zacarías es Zaqueo. Entonces lo más seguro es que el abuelo se llamara Zacarías. Y encontramos entonces este apodo que lo va a identificar en la Sagrada Escritura y lo va a identificar también porque San Lucas lo presenta como el recaudador de impuestos. La Biblia lo presenta en Jericó. Jericó es el lugar de Zacarías. Para la Biblia, Jericó, así como lo vimos también en otras ocasiones, representa el lugar de pecado, el lugar del mal. Fíjense cómo Jesús vive las tentaciones en el desierto, a un lado de Jericó. Vamos a ver también que el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida y lo único que obstaculizaba la entrada era las murallas de Jericó. Jericó como el lugar de obstáculo para el encuentro con Dios. Y vamos a ver a Zacarías que en Jericó él tiene obstáculos para el encuentro con Dios, para la aceptación de la comunidad, que la comunidad lo pudiera aceptar como una persona digna. Cuando el evangelista nos dice que Zaqueo era recaudador de impuestos y muy rico, quería decir que el recaudador tenía un papel de doble dimensión. Por una parte, buscaba en el pueblo de Israel la recaudación de los impuestos y por otra parte tenía que entregar el impuesto al César Augusto. De manera que los judíos veían a los recaudadores de impuestos como traidores a la nación judía, porque les quitaba sus bienes. Y si no pagaban el impuesto al César, entonces el recaudador quitaba propiedades, como una manera de exigir, de presionar, y eso hacía que el recaudador se convirtiera en una persona muy rica. Nunca se dice que haya sido un trabajo mal habido, puesto que esto era legal en el tiempo de Jesús. Era lo más común, que cada pueblo tuviera su recaudador de impuestos. Aquí lo encontramos con el nombre de Zaqueo. También lo presenta el evangelista como un hombre de baja estatura. ¿Por qué subraya el evangelista la baja estatura de Zaqueo? No porque haya un problema con las personas que no tengan mucha altura,
sino porque no estaba a la altura de Jesús. Nunca iba a poder ver a Jesús a los ojos. Nunca iba a ponerse al mismo nivel de Jesús. Jesús es el Mesías y Zaqueo es un recaudador de impuestos. Jesús es el santo, Zaqueo viene siendo el pecador. Y es una manera como San Lucas nos va a presentar a las dos grandes personalidades, Jesús como Dios, Zaqueo como el hombre del pecado. Por eso lo va a presentar San Lucas como de baja estatura. Pero San Lucas inmediatamente va a decir, quería ver a Jesús. Y para poder verlo subió a un árbol, a un sicómoro. Y si nosotros somos observadores del texto bíblico, nos vamos a dar cuenta que aquí empieza la catequesis de San Lucas. Cuando el ser humano no quiere un encuentro directo con Dios, busca un árbol donde subirse. Subirse al árbol significa no quiero compromiso con Dios. Lo quiero ver pasar nada más, pero sin comprometerme con Él. No quiero tener yo que ver con la vida de ese hombre. Así como van a decir las palabras de Poncio Pilato en el juicio de Jesús. Lo mismo va a decir Zaqueo con la actitud. Sube al árbol para verlo pasar. También la actitud que tiene Zaqueo es una actitud de arrogancia. Si el pueblo lo había humillado, lo había lastimado por ser un recaudador de impuestos, porque todo el mundo lo marginaba como el hombre pecador, lo más seguro que Zaqueo tenía una actitud de prepotencia. La prepotencia se manifestaba con sentirse más que los demás o por encima de los demás, con privilegios con Roma, con privilegios con los fariseos. Sus amigos lo más seguro eran pecadores públicos, recaudadores como él, gente que tenía negocios con Roma, traidores de las tradiciones judías. Era la gente con la que convivía Zaqueo. No estaba a la altura de Jesús. Fíjense qué curioso lo que dice el texto bíblico. Cuando pasó Jesús por ahí, Zaqueo lo vio de arriba abajo. La manera más arrogante y cómoda es ver de arriba abajo. Sin embargo, no hay compromiso. Nunca va a haber la humildad es de abajo hacia arriba. Y fíjense cómo Jesús cuando pasa por ahí se detiene y mira que Zaqueo está en el árbol. Detenerse Jesús y mirarlo de abajo hacia arriba era un gesto de humildad. El Mesías, que es el más grande en toda la humanidad, mira con humildad. Lo que hace grande a una persona no es que esté arriba, es que puede ver de arriba y puede ver también desde abajo. Sobre todo con la humildad de ver desde abajo hacia arriba. Y Jesús tiene esa humildad. Se detiene, mira a Zaqueo. Por muchos años yo siempre he pensado, ¿qué le diría Jesús en la mirada? Porque no hubo mucha conversación. Jesús no tuvo que convencer a Zaqueo mucho, pero lo miró. San Lucas subraya esa palabra, miró Jesús a Zaqueo. Así como Jesús había visto a otras personas a las cuales les llamó para ser discípulos, como miró a Juan, a Andrés, a Pedro, a Santiago, a Felipe. Jesús miró a Zaqueo. Y en esa mirada lo más seguro que le transmitió la comprensión, el amor, la bondad. Imagino que en esa mirada pudo haberle dicho, yo sé lo cansado que estás de que la gente te humille, de que tengas que ir a cobrar y que la gente te insulte, de que tienes y necesitas un trabajo para la vida. Jesús posiblemente se identificó con Zaqueo, que también Jesús va a ser humillado, ofendido, lapidado, maltratado, crucificado. Y ahí viene la identidad de Zaqueo. Cuando Jesús lo mira, entonces le dice, Zaqueo, baja pronto, porque hoy voy a hospedarme en tu casa. Lo interesante de este texto es que lo llama por su nombre. En la Sagrada Escritura, cuando Dios tiene una misión específica sobre alguien, lo llama por su nombre, como Abraham, Moisés, David. En el Nuevo Testamento vamos a escuchar a María, llamada por su nombre. Alégrate María, le va a decir el ángel. Va a llamar de manera especial a Pedro, a Santiago, a los apóstoles. Los va a llamar por su nombre.
En el texto bíblico de San Lucas aparece Zaqueo, que Jesús es el que le llama directamente. Después de darle la importancia a su identidad, a su persona, a su realidad humana, inmediatamente le dice Jesús: baja pronto, hoy voy a hospedarme en tu casa. Hospedarse en la casa de un pecador. El bajar pronto significaba: yo voy a estar a tu misma manera, a tu mismo nivel. Yo vivo tu misma circunstancia. Jesús nunca lo margina, ni lo señala por pecador, ni lo hace sentir mal. Voy a hospedarme en tu casa. Implicaba una gran responsabilidad. Hasta el día de hoy el pueblo oriental acostumbra hospedar a alguien, y hospedarlo significa cuidarlo, protegerlo, que no le pase absolutamente nada, que no sufra absolutamente nada. Si Jesús eligió que Zaqueo lo hospedara, significaba que Jesús había tomado predilección por Zaqueo, por encima de aquella multitud. Lo más seguro que Jesús ya tenía una casa donde hospedarse, pero ahí le dio el lugar a Zaqueo. Hoy voy a quedarme en tu casa. Implicaba: hoy voy a hacer que tu casa se convierta en templo de la presencia de Dios. Hoy es la oportunidad de la gracia, de la bendición. Hoy es el momento para salvar tu vida. Dice el texto bíblico que inmediatamente Zaqueo bajó del árbol. Esto cómo nos hace pensar a nosotros en nuestras arrogancias, cuando no queremos bajar de nuestras comodidades para buscar a Dios, cuando no queremos ceder ante circunstancias de la vida, cuando nos subimos en nuestro macho, así se dice vulgarmente, para poder decir cuando estamos errados y no queremos reconocer nuestro error. Zaqueo, por el contrario, bajó, inmediatamente bajó, y se llenó de inmensa alegría. Son palabras del evangelista. Imagínate sentirte elegido por Dios. Muchas veces nosotros decimos: no soy digno de que Dios venga a mi casa, no soy digno de que entre en mi familia, no soy digno de recibirlo. Nadie nos podemos sentir dignos delante de Dios. Pero si Dios nos elige nuestra condición humana para elevarnos a una dimensión de misericordia. El texto bíblico nos va a presentar a Zaqueo, que recibe a Jesús en su casa y que ofrece un banquete para Jesús. Imagínate la alegría de recibir a Dios. ¿Qué harías tú si tuvieras la oportunidad de recibir a Jesús en tu casa? Me imagino que le prepararías algo sabroso de comer, que le harías un momento agradable, que estarían juntos conversando por largas horas, que compartirían la confianza. Hay tantas cosas que podemos compartir con Dios. Mientras ellos disfrutaban de la convivencia, de la comida, del banquete, la gente del pueblo estaba ocupada en criticar a Jesús. La crítica fue directa a Jesús. Fíjate que no criticaron a Zaqueo, porque Zaqueo ya estaba muy criticado. La crítica buena ahora era a Jesús, el hombre Dios, el Mesías, el profeta, el Hijo del Hombre. Y la crítica a Jesús era: se fue a hospedar en casa de un pecador. Como diciendo, si fuera Mesías, si fuera profeta, si fuera Dios, supiera que ese es un pecador y que se va a contaminar, se va a contagiar de los pecados del pecador. Es la mentalidad judía. Los judíos ultraortodoxos llegan a ese límite, topan con esa exageración. En el pueblo de Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, cuando hay un ultraortodoxo y pasa en medio de cantidad de musulmanes, católicos, cristianos, todos, ellos voltean hacia el otro lado para no ver, ni siquiera con la mirada, quedarse contaminado por el pagano que va a encontrarse con él. Para poder hablar de lo exagerado que es la vida de un religioso ultraortodoxo. Algo así vivió el pueblo de Israel en tiempo de Zaqueo. Por eso la crítica no era al pecador, la crítica era al maestro, a Jesús. Se fue a hospedar en casa de un pecador. Cuando nosotros tenemos una conciencia escrupulosa, farisaica, caemos en lo mismo.
criticamos al sacerdote, a la religiosa, al seminarista, al laico comprometido. ¿Por qué? Porque no puedes criticar ya al otro si el otro ya está muy criticado. Entonces, Jesús no le importó la crítica de la gente. Le da el lugar a Zaqueo. Y en ese texto bíblico de San Lucas se describe cuando Zaqueo se enteró de la crítica del pueblo que le hacía a Jesús. Entonces Zaqueo dio una respuesta de conversión. La respuesta de conversión fue muy clara. Así como Jesús resolvió quedarse en la casa de Zaqueo, también Zaqueo dio una respuesta inmediata para que ya no volvieran a criticar a Jesús. Si en algo he tomado mal de alguien, lo restituiré 4 veces. Fíjense la manera determinante de Zaqueo de poder dar un paso de conversión. Zaqueo no quería perder a su nuevo amigo, no quería perder la unión con Jesús y tomó una resolución: a partir de hoy devolveré a aquel que le he quitado injustamente, 4 veces le restituiré. Es la manera como Zaqueo podía sentirse aliviado de la culpa, del señalamiento o de la crítica social. Nosotros cuando nos confesamos tenemos que restituir la culpa, reparar la falta, para que el pecado quede perdonado. Y entonces podemos entender que este texto de San Lucas es una catequesis. Nos va enseñando que nosotros, para poder recuperar la gracia, restituir la culpa, superar la falta, hay que devolver el daño cometido. Pero no para hacerlo dañando a otra persona, sino para pedir perdón, para restaurar, para reparar lo que se ha hecho mal. En ese momento entonces Jesús, según el relato de San Lucas, va a decir: en este momento ha llegado la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre viene a salvar lo que está perdido. Qué bonito debió haber sentido Zaqueo, qué privilegio que Jesús no se avergonzó de él, sino que por la conversión que dio Zaqueo, Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. En nuestros países donde hay tanta corrupción, en nuestras familias donde hay tanto daño a veces, mentira, engaño, en nuestras relaciones de amistad donde a veces hay demandas, declaraciones, situaciones de confrontación, si reparáramos la falta, si restituyéramos, también sentiríamos la salvación. Mucha gente prefiere perder una familia, una amistad, un trabajo, la iglesia misma, con tal de no reconocer y no reparar la falta. Solamente los que tienen una gran humildad son los que, como Zaqueo, resuelven inmediatamente reparar la falta para no perder a Dios. Y a esto se le llama comunión. Zaqueo nos da un gran ejemplo de comunión, por eso Jesús lo reconoce diciendo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham, como diciendo, tiene el derecho de vivir la gracia de Dios. Todo este evangelio que nos presenta Zaqueo nos invita a nosotros también a que tengamos la capacidad de acercarnos a Dios, de buscarlo como lo buscó Zaqueo. Si Dios nos llama como lo llamó a Zaqueo, bajar inmediatamente. Y si la gente critica a Dios por nuestra causa, reparar la culpa que hayamos cometido. Todos tenemos derecho a vivir la gracia de Dios, la bendición de Dios y a ser tratados con dignidad, como Jesús trató a Zaqueo. Vamos pidiéndole a Dios que esta reflexión nos ayude a bendecir a Dios, porque es Él el que nos elige para que lo sigamos. Que aprendamos a dar pasos de fe como lo hizo Zaqueo y que podamos integrarnos siempre a la comunidad, reparando las faltas cometidas. Chukulima kinawan na bobuite, dokte bobuite
kawilos konchay achiste hiawai chupulham amate jote kanau te sacan koy baita wapokane yeuyersa wanale huwa sesilo nenana sawali batabe manai beka bai gose watamanai beka Makina wana bobuite tokte pobuite kawilos konchaye achise hiawai chukulhamu amate jote kanau te sacan koy baita wapokane yeuyepsa wanale huwa sesilo nenan sawali batabe manai beka bai gose watamanai beka. Estamos en la sección de preguntas y respuestas de la Biblia. El día de hoy compartimos una de las interrogantes que ustedes nos presentan. Y la pregunta es, ¿por qué algunos decían que Juan el Bautista era Elías? Miren, tenemos que saber el contexto de Israel, porque hasta el día de hoy el pueblo judío está esperando el regreso de Elías. Si nosotros conocemos la Sagrada Escritura, vamos a darnos cuenta que Elías, el profeta de Israel, tuvo muchos encuentros con el pueblo, confrontó mucho a Israel para que regresaran a la nueva y definitiva alianza. Luchó mucho contra los judíos que creían en Baal. Pidió a Dios que bajara fuego del cielo. Y fíjense cómo termina la vida de Elías. Un carro de fuego viene por él como signo de la presencia de Dios. Y hay la promesa de que regresará Elías. El Elías que espera a Israel tiene que ser el gran profeta, porque Elías fue el gran profeta de Israel. El monte Carmelo va a hacer referencia a Elías. Carmel va a ser la expresión de el olivo o la viña del Señor, el lugar del Señor. Y entonces Elías va a regresar a esa viña del Señor y va a traer los frutos de la viña. Y los frutos de la viña son los frutos del reino de Dios. La justicia, la paz, la armonía, que se sanen las enfermedades, que nadie viva oprimido, que puedan vivir el año de gracia del Señor, el jubileo de Dios. Todo eso está en la cultura judía. Por eso cuando llegó el Bautista, que el Bautista predicaba la conversión, hablaba del reino de Dios, era el más grande entre los nacidos de mujer, son palabras de Jesús. Era un hombre que hacía que el pueblo se convirtiera y se bautizara. El pueblo entonces dijo, Juan es Elías. El mismo Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús cuando el Bautista está en la cárcel y los discípulos del Bautista están confundidos porque el mismo Bautista dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo referencia a Jesús. Los discípulos quedan perplejos. Cuando lo presenta Juan el Bautista a Jesús en el río Jordán, en su bautismo, ese mismo día, Juan el Evangelista y Andrés lo van a seguir. Porque entienden que el Bautista no es el Cordero de Dios, que el Bautista no es el Mesías. Es un gran profeta, pero no es el Mesías. Y entonces Juan Evangelista y Andrés, el apóstol, van a seguir a Jesús. Y se dan cuenta que Jesús sí es el Mesías. Cuando entonces los otros discípulos del Bautista están perplejos, porque el mismo Bautista dice que Jesús es el que va a bautizar con el fuego del Espíritu Santo, el fuego de Elías. Entonces dice, ¿quién es el Bautista? Estando en la cárcel, el Bautista manda a los discípulos, a sus discípulos, y le preguntan a Jesús, ¿quién eres tú? Nuestro maestro Juan nos pregunta si tú eres Elías o tenemos que esperar a otro.
Y fíjense la respuesta que da Jesús. Díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los oprimidos son liberados, los enfermos quedan sanos. Y a todos se les anuncia el reino de Dios. Las 5 profecías de Isaías, Jesús las realiza. Por tal motivo, Jesús es el Mesías. Y entonces los discípulos del Bautista se dan cuenta que Jesús es el Mesías. Entonces la pregunta que le hacen, ¿eres tú Elías o tenemos que esperar a otro? La respuesta es muy clara. Jesús no es Elías, es el Mesías, es alguien más que Elías. En la cultura judía hasta el día de hoy, el pueblo judío espera el regreso de Elías. Para nosotros entender esto tenemos que recordar cuando Jesús llevó a sus discípulos hasta Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una ciudad donde había muchos templos paganos y había un Dios para cada situación de la vida. Y Jesús enseña a sus apóstoles en Cesarea de Filipo el verdadero rostro amoroso de Dios. Cuando regresan de Cesarea de Filipo, Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los apóstoles contestan, unos dicen que eres Juan, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Y la segunda pregunta que hace Jesús es, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Fíjense, la manera de confrontar del Bautista es la misma manera de confrontar de Jesús. Si el Bautista confrontó a sus discípulos y le dijo, vayan y pregúntenle a Jesús, ¿eres tú Elías o tenemos que esperar a otro? También Jesús confronta a sus apóstoles. Y en la segunda pregunta ya no responden todos, solamente Pedro. Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que tenía que venir al mundo. Y es el momento en el cual Jesús le dice, eso tú no lo dices por ti mismo, sino porque te has sido inspirado. Es el momento en el cual Jesús le va a dar las llaves del reino de los cielos también a Pedro. Es el momento en el cual Jesús manifiesta su dimensión mesiánica. Por eso la pregunta es, si es Juan el Bautista el Elías, ¿quién es el Elías? Les decimos, Elías en la Biblia fue un profeta que fue llevado a la presencia de Dios. Los judíos de aquel tiempo y los judíos de hoy lo siguen esperando. Nosotros los cristianos entendemos la pregunta del Bautista, pero entendemos más la respuesta de Jesús. Si es Jesús el que trae la luz a los ciegos, el habla a los mudos, el oído a los sordos, la salud a los enfermos, la liberación de los cautivos, el anuncio de gracia a los pobres, quiere decir que Jesús es el Mesías. Si tenemos claro que Jesús es el Mesías, nosotros ya no tenemos que esperar más que a Jesús que regrese en la plenitud de los tiempos. Nosotros no esperamos a Elías, pero los judíos sí. Y una vez confrontando a un hombre judío, yo le decía, ¿por qué no esperan ustedes a Jesús? No, porque nosotros esperamos a Elías. Y al final de la conversación decía, mira, a fin de cuentas, nosotros esperamos al mismo que esperan ustedes. Quiere decir que esperamos juntos al Mesías. Porque si Elías para los judíos es el Mesías, Jesús para nosotros es el Mesías por excelencia. Espero que esta explicación nos haya dado herramientas para poder entender la cultura judía y la espera del regreso de Elías, y la cultura cristiana católica y la parucía del Mesías, la venida en la plenitud de los tiempos. Estamos despidiendo este programa, pero también estamos despidiendo la temporada de todas estas palabras que fuimos aprendiendo de la Sagrada Escritura a lo largo de muchos meses, desde la A a la Z. Hemos aprendido
cantidad de cosas que la Sagrada Escritura nos ha revelado. Queremos agradecer a ustedes que nos han seguido a lo largo de esta temporada. Te queremos decir que después de este programa, la siguiente semana seguiremos transmitiendo estos programas para que vayamos tomando nota. Hay gente que nos ha dicho, quisiera empezar de nuevo a ver los programas. Tendremos la oportunidad de estarlos transmitiendo como de costumbre todos los miércoles en la noche, para que los podamos ver. Tomar cuaderno, tomar apuntes, buscar textos, profundizar en las palabras. Y nosotros en este tiempo estaremos preparando la segunda temporada. Queremos más de Café con Sabor a Biblia. Así que le vamos a pedir a Dios que nos conceda su bendición, que sigamos perseverando todos los miércoles a las 7 en este programa Café con Sabor a Biblia. Algo que podemos hacer como apostolado, si tú que nos ves quieres colaborar en algún apostolado sencillo, comparte estos videos con tu familia, con tus amigos, con la gente de tu iglesia, con los que son lectores, con los que son ministros, con los que son catequistas, con los que están interesados en conocer la palabra de Dios. Algo de esto nos va a quedar como una semilla en el corazón y en el alma para ser mejores cristianos. Estamos en tiempo de sembrar la palabra de Dios. Hagámoslo a través de estos medios electrónicos. No nos cuesta absolutamente nada más que poner un clic y hacer posible que llegue a mucha gente. Que la palabra de Dios no se quede guardada. Estamos en el tiempo de conocerla, de profundizarla, escudriñarla y aprovechar todas las gracias y bendiciones que Dios tenga para nosotros a través de su palabra. Cuando ya estemos preparados para la segunda temporada, te lo haremos hacer llegar a través de algún promocional y entonces empezaremos un segundo vocabulario bíblico con más palabras, con más experiencias bíblicas, con mayor conocimiento, y así vamos a seguir pidiéndole a Dios que su palabra nos siga dando vida. Deseamos que tengas un buen día. Gracias por estar ahí.